mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y hoy venimos con la previa de la gran final de la Eurocopa, Inglaterra-España, que decidirá el campeón de este torneo, que se va a decidir mañana en ese partido en St. Jacob Park, a partir de las 7 de la tarde, ese Inglaterra-España. Y para comentar todo ello y para ver qué nos puede ofrecer ambas selecciones, comentamos el partido con nuestro querido Diego Pérez. Muy buenas, Diego, me tengo tenerte aquí de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, para vos, para Lidia y para toda la gente que siempre acompaña. Un placer haber compartido todo el campeonato con ustedes, analizando, y también un gran campeonato, ¿no? Lo disfruté mucho. Y bueno, de dos selecciones que, si bien tienen diferencias en el recorrido de lo que fue el torneo, en cuanto también al juego, muchas diferencias, la similitud es que las dos llegan con el tope anímico, con gran confianza para esta final, ¿no? En eso pueden estar en condiciones de igualdad. Y bueno, Inglaterra pasando momentos complicados ante Suecia, casi ya eliminada con el 2-0, faltando 15 minutos. Luego también con Italia, que estuvo al borde de la eliminación. Y una España que fue el camino un poco distinto, si bien sufrió un poco con Alemania, mostró, a diferencia de Inglaterra, muchos momentos de buen fútbol que, bueno, lo estaremos analizando con detalles. Sí, va a ser un partido, bueno, en el que ambas selecciones han sufrido bastante para estar en esta final, porque en ambos partidos de semifinales pues fueron muy reñidos, entre otras cosas. Y sí, va a ser un partido también de dos selecciones que ya se han enfrentado varias veces, se conocen, pero aún así no vale confiarse y hay que estudiar muy bien al rival para hacer un gran partido. Desde luego, son dos equipos que se conocen muy bien, que eran los favoritos para llegar a esta gran final. Es verdad que seguramente el camino, ahora comentaremos, de ambas selecciones ha sido diferente, porque España ha sido un camino mucho más regular y mucho más seguro en todo momento. Inglaterra ha sido un poco, pues, salvándose un poco como un funambulista, al alambre, a punto de caer, pero siempre manteniéndose en pie. Y llegan a este partido en el que se decide el título con opciones, por supuesto, de ser un grandísimo partido, como ha dicho Diego, también un grandísimo torneo, y desde luego también, por supuesto, agradecerte que te ha pasado por aquí para analizar cada una de las previas y sobre todo de los partidos que hemos podido disfrutar. Y empezando hablando un poquito del partido, comenzamos por Inglaterra, que es el local, en este caso, es el equipo que parte como local. Y hablando un poquito de su camino, pues lo hemos comentado justo ahora. Llegan hasta final después de sobrevivir, básicamente, lo que lleva de torneo. Empezaron en ese primer partido perdiendo contra Inglaterra 2-1, luego posteriormente ganaron de goleada tanto a Países Bajos como a Gales, con esos triunfos consiguieron pasar a la siguiente ronda y ahí les tocó volver a sobrevivir, primero en cuartos contra Suecia, 2-2 empatando el partido y luego en penaltis con dos penaltis que falló Suecia para llevarse el partido y en la prórroga contra Italia en semifinales después de empatar en el 95, es decir, bueno, pues un camino muy al límite, muchos momentos estuvieron fuera del torneo, pero aquí están en la final. Eso también ha hablado, como decías, Diego, un poco en tu análisis previo, de la capacidad que tiene esta selección de sobrevivir, de seguir ahí peleando, y que también pues lo hace mucho más peligrosa por esta final. Y algo que de afuera se puede ver como que no fue un camino brillante, que para nada cómodo, también se transforma en algo positivo, ¿no? En una fortaleza en cuanto a la resiliencia. Parece ser, ustedes son más especialistas que yo, pero que esta selección está como acostumbrada a esos momentos difíciles, a sobrepasarlos y a ir un poco de menor a mayor en el torneo y como que se agrandan en esas situaciones, es lo que percibo. Así que bueno, se transforma en una de las fortalezas, ya que empezamos hablando de ello, ¿no? Sí, está claro, y también uno de los factores que hemos visto, sobre todo en los dos últimos partidos, que han sido los más importantes para poder llegar a la final, ha sido el uso de ciertas futbolistas como la que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? Del banquillo para dar ese cambio necesario al equipo y conseguir sacar una victoria que en principio pues podía parecer un poco imposible contra Suecia y contra Italia también fue complicado, pero bueno, también de admirar, entre comillas, eso, ¿no? El tener a ciertas figuras en el banquillo que sepas que van a ser diferenciales y que pueden cambiarte el juego. Sí, el saber que han estado todo el torneo sufriendo mucho, que no han estado cómodas, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la Eurocopa que ganaron, que fue un paseo prácticamente, salvo el partido contra España,
y que ahora, pues bueno, llegan a la final. Comentaban por aquí en el chat Fortitude que comparando con España, que hay que recordar que España tuvo un grupo de risa y que Inglaterra tuvo un grupo dificilísimo. Pues no estoy nada de acuerdo. La verdad, el grupo de risa de España tuvo a Italia, que estuvo a nada de eliminar a Inglaterra. Y es verdad que, bueno, pues Bélgica y Portugal no son tan fuertes, pero Países Bajos y sobre todo Gales no ha sido rival ni para Inglaterra ni para ninguna más de ese grupo. Entonces, no estoy tan de acuerdo porque al final ves ese grupo y han llegado dos a semifinales y del grupo de Inglaterra solo ha llevado uno, que es Inglaterra. No estoy tan de acuerdo y sobre todo menospreciar ese grupo de España. Es verdad que sobre el papel pues no era tan potente, pero luego se vio que Italia sí que era una selección de verdad candidata a llegar lejos y estuvo muy muy cerca de ganar a Inglaterra, con lo cual no estoy tan de acuerdo con ello. Dice también por aquí Luis Lebos que partido con demasiadas dudas, claves e incógnitas a la vez, y también dice que vienen sin brillar, dejando que desear, pero son Inglaterra, aunque ahora en la final sabemos que cualquiera se puede venir arriba, más aún. Sí, Exactamente. Sí, Lidia. Sí. habla. No. No, decía que por ahí quizá no tiene tantas jugadoras que puedan hacer ganar un partido como España, pero sí tienen lo suyo, ¿no? Tienen Gem, Russo, James, que bueno, hasta lo que vi estaba en duda, no sé si juega, si ustedes sabrán. En teoría están todas disponibles, así que yo Sí, creo que jugará. Igual no es titular, aunque yo creo que sí, pero va a estar disponible. sí, yo creo que va a ser un poco lo típico de estar lesionada, Mm. pero entrena y luego Sí, al sí, final sí. lo pone de titular. No es la primera vez que lo vemos. Y bueno, decía que entre las fortalezas también remarcaba el desequilibrio individual de Gem por la banda izquierda, en el 1 versus 1, para la llegada tanto de Russo como de James por el otro costado. La misma Lauren, que desequilibra, pero de otra manera, asociándose por el centro, haciendo algunos desmarques, ubicándose en los espacios intermedios. Y Russo, que para mí, lo estuve analizando, por ahí se debe una gran noche, y bueno, esperemos que no para ustedes como rivales, pero que es lo que depende mucho Inglaterra, que pueda tener una gran noche esa jugadora, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque sobre todo hemos estado viendo en esta Eurocopa que en ocasiones costaba un poco, ¿no? Ese juego colectivo, ese juego en el que las jugadoras se apoyaban entre ellas y sí que tiraban mucho de ese tipo de individualidades, tanto de Gem como de Lauren James, bueno, sí, de Alessia Russo, de Latún, de muchas jugadoras que tienen muchísima calidad. Pero sí, yo creo que incluso una de las claves de este partido va a ser eso, el hecho de estar muy bien cohesionada, el hecho de estar en el sitio correcto, en el momento correcto, el no estar lentas, porque ya vemos también que a Inglaterra es una selección Mm. que en ocasiones le cuesta, pero en cualquier lugar equipo tiene para sacar el partido adelante y va a ser un partido muy, bueno, muy competido seguro. Sí, totalmente. Al final hablamos de dos selecciones, sobre todo en el caso de Inglaterra, que llega a la final con un equipo muy claro. Es verdad también lo que dices, que durante el torneo han carecido a veces de fútbol combinativo. Tampoco es algo que les preocupe en exceso, porque es una selección que cuando ha ganado en base a individualidades o en base a fútbol un poco de momentos, de rachas, de reacciones. Y en ese Sí, torneo ha sido así, ha sido Inglaterra que es verdad que si ante Países Bajos, ante Gales vimos una versión mucho más arrolladora, mucho más dominante, sobre todo con la derecha, con James, con Toon, también con alguna intervención de Hem, que para mí ha sido seguramente la jugadora más regular de todo el equipo sí, en el torneo, junto con Hampton, que ha hecho un torneo también fantástico. Pero luego durante los partidos han aparecido jugadoras diferentes, ha aparecido Bronze con algún gol, Chloe Kelly como una revulsiva de lujo, a Guimán también, lo mismo por supuesto para Russo, que es verdad que llega a la final con solo un gol marcado, que lo marcó ante Gales. Pero bueno, también recordamos que ante Francia hubo otro gol que no le dieron, contra Países Bajos hubo otro que tampoco. Entonces, no es que haya sido tampoco una Eurocopa brutal en cuanto a números para ella, pero tampoco son tan malos si tenemos en cuenta muchos factores que aporta mucho el juego de Inglaterra. Es verdad que si ve los números, pues no son de candidata a Balón de Oro, pero bueno, ya sabemos que los números pueden decir una cosa y luego acá habrá que ver el partido importante, qué es lo que hace. Y hablando un poquito de qué nos puede preocupar más de Inglaterra, es una jugadora que nos preocupa mucho, porque ya lo vimos en el partido de la Nations League, que marcó ese único gol que marcó Inglaterra,
un gol que se fabricó ella prácticamente, con una carrera y definición. Pero luego también hay varias jugadoras que me preocupan en el equipo inglés, y sobre todo hay una que es Lauren James, que no es que me preocupe en exceso, pero es una jugadora que hemos visto durante el torneo que es alguien diferente, que es una futbolista que cuando entra en juego su equipo juega de otra manera, es una jugadora como que cambia un poco el ritmo, que cambia un poco la frecuencia en la que juega Inglaterra, y eso desde luego que en un partido como este es un argumento que aunque llegue tocada o medio tocada, va a estar disponible y va a utilizarlo Big Man con todo. Claro, esa es la cuestión, que por ahí suele tener cierta irregularidad, pero ¿qué pasa si justo en la noche, justo una jugadora diferente, que puede proporcionar ese cambio de ritmo, esa magia, de ser tipo nexo entre la mediocampista y Russo, entonces puede ser alguien importante. Y coincido con lo de Lidia en cuanto a que no tiene un gran juego combinativo, pero tiene 3 o 4 vías de gol aparentemente muy trabajadas por lo que analizo, como los centros laterales y cruzados, un arma que han usado mucho, con apariciones de Lucy Bronze o James por el costado, también con transiciones. Si bien en este torneo no se ha visto tantas jugadas o goles de transición en Inglaterra, sí lo he analizado en competiciones anteriores, o en algunos partidos como Holanda, en esta Euro, mismo un partido de Nation League contra España, en una recuperación, en 1 o 2 toques, un pase directo para Russo. Me parece que puede ser la clave para Inglaterra, que no necesita tanta elaboración, ese tipo de jugadas al espacio, que justamente, que después hablaremos, es una de las pocas falencias para mí de España. Y también, lógicamente, las acciones a balón parado. Creo, como decía Lidia, no tanto en cuanto a cabecear o rematar directamente de los corners o los tiros libres, sino más bien son especialistas en ubicación, en rebote, algo bien trabajado, y la segunda jugada, la atención plena para capturarlas en ataque. Así que son vías que por ahí no necesitan tanta combinación y que son interesantes eh, para, para llegar al gol, ¿no? En Inglaterra. Sí, de hecho, durante esta Eurocopa hemos visto varios de los goles de Inglaterra que han llegado de esa manera, tanto segundas acciones que no despeja bien la defensa rival y pues las jugadoras aprovechan para o rematar desde la frontal del área o incluso desde dentro del área y acaban en gol. Luego también hemos comentado en ocasiones esos centros al segundo palo, en los que entra en ocasiones la jugadora sola si no se marca bien, que vimos también un gol así de Lucy Bronze, si no recuerdo mal. Sí, esto para ser situaciones evidentemente que Inglaterra, pues bueno, sobre todo dejando viva, ¿no? Esa segunda jugada hay que tener mucho cuidado. También lo vimos el otro día en ese mal rechace o mal agarre de la pelota de la propia guardameta italiana, como Aguiman cogió el balón y evidentemente en esa situación no perdona. Entonces ahí España, pues bueno, va a tener que hacer el trabajo del marcaje muy bien y va a tener que saber bueno, despejar y hacer buenos rechaces para que esa pelota no se quede viva en una zona comprometida. Sí, sí, absolutamente. Ese es un factor clave en Inglaterra. Ya lo hemos visto durante todo el torneo, esa capacidad que tienen de segundas jugadas. De hecho, lo comentaba Diego en otras previas. Hablábamos, por ejemplo, del primer gol que marcó Inglaterra en el torneo, que fue ese tanto de Kira Walsh en un saque de córner, balón que cae a la frontal y aparece ahí la jugadora del Chelsea. Luego también hay otro factor que en caso de Inglaterra es muy peligroso, que es, aparte de los centros laterales, que eso lo hacen muy bien, también cuando son capaces de filtrar balones hacia Hemp y hacia James, pero también, por supuesto, cuando sube la posición de Bronze, que es una futbolista que llega mucho por ahí, no tanto en la banda izquierda, porque es una cosa que todo el torneo de Inglaterra ha tenido problemas por ahí, no tiene una jugadora de banda izquierda en el lateral pura, porque ha jugado por ahí Alex Greenwood, ha jugado Carter, pero ninguna acaba de funcionar, sobre todo en ataque. Al final son jugadoras que te pueden aportar a nivel defensivo, pero ofensivo no ha tenido esa aportación. Y luego también comentaban por aquí el tema de Kira Walsh, de Stenway. El centro del campo, evidentemente, mañana será una clave importantísima porque España basa gran parte de su juego en ese centro del campo. Es un equipo que le gusta mucho tocar el balón, que le gusta mucho dominar por ahí. Y España
va a tener por delante un centro del campo que, en mi opinión, es un centro del campo que durante el torneo tampoco ha estado a un gran nivel. Han tenido momentos en los partidos, por ejemplo, ha habido partidos de Stenway medianamente buenos, de Walls ha habido momentos, pero por ejemplo Toon ha aparecido contra Países Bajos y contra Gales y luego no lo hemos visto a ver a ese nivel. Entonces, yo creo que en el centro del campo de Inglaterra, bueno, van a pelear mucho, van a tratar de ser un centro del campo bastante, digamos, destructor más que constructor. Y lo vimos, por ejemplo, en ese partido reciente en Barcelona entre ambas selecciones, que para mí el centro del campo de Inglaterra fue un desastre absoluto. Hasta que estuvo Stenway se mantuvieron más o menos bien, pero una vez se marchó Stenway al banquillo, el equipo cayó mucho por ahí. Entonces, ya sabemos que con España es un factor muy importante, pero en el caso de Inglaterra, el centro del campo hasta ahora no ha dejado igual unas sensaciones de muchas garantías. Sí, bueno, también en mi caso me parece que coincido con lo que dices y que tienen que redoblar los esfuerzos para recuperar balones en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Porque de esa manera puede tener acceso a transiciones ofensivas como la que tú puedes saber en el gol del ruso ante España mismo. Entonces, tratar de hacer un esfuerzo doble para tener esas situaciones que lógicamente solo se pueden producir si se roba bastante en la mitad de la cancha o en la zona 1 de España. Así que va a ser una de las claves para mí de Inglaterra. Sí, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Mario. El centro del campo de Inglaterra no ha sido el mejor en este campeonato. A la que más se ha visto realmente ha sido a Kira Walsh, que podríamos decir que ha sido la, entre comillas, más regular, aunque ha tenido sus más y sus menos también. Pero no sé, Georgia Stenway tampoco ha estado muy aparecida. El Atún ha tenido momentos de lucidez que, bueno, acompañando pues por esa banda derecha con Lauren James, haciendo alguna combinación buena, pero sí que le va a faltar en ese sentido también, pues bueno, a la hora de hacer triangulaciones, de combinar para progresar, para la conducción del balón, que va a ser muy importante, y más si asumimos o queremos asumir que España va a tener la posesión, que creo que será lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, a Inglaterra, pues si no tiene el día el centro del campo, lo van a pasar peor aún. Sí, y hablando un poquito ahora de cosas que Inglaterra durante el torneo ha sufrido un poquito más, hay varios factores importantes. Yo creo que el primero de ellos es que es un equipo que defensivamente ha dejado muchas dudas en salida de balón. España es una cosa que creo que hace muy bien este torneo y también anteriormente. Siempre ha sido una adelantada de España, ha funcionado bien en este torneo, ha marcado algún gol por ahí. Y Inglaterra es un equipo, que lo vimos contra Suiza, por ejemplo, y también contra Italia en algunos momentos, que sacando el balón les cuesta muchísimo. No acaban de sacarlo cómodamente. Tienen jugadores con buen pie, como Williamson o como Greenwood, pero no están tan cómodas con el balón en los pies defendiendo. Y España, cuando aprieta, con Mariona, con Esther, con Aitana, que sube mucho también en la presión, ahí le puede generar problemas porque España es un equipo que, como digo, le gusta bastante defender hacia adelante y es verdad que eso puede tener riesgos de que sale bien de la presión Inglaterra, pueda encontrar espacio para hacer daño, pero si España logra recuperar el balón en zona 3/4 de campo, ya con jugadoras bien colocadas y puede hacer mucho daño por ahí porque Inglaterra es un equipo que le cuesta mucho sacar el balón jugado. Por lo tanto, es un factor importante y yo creo que, por ejemplo, el segundo gol que marcó España, si no me equivoco, contra Inglaterra en ese partido en Barcelona, fue una pérdida de balón de Inglaterra en campo propio y el gol de Claudia Pina que llegó a partir de ahí. Entonces, son cosas que ya se han visto que España hace bien y que Inglaterra también se están viendo en este torneo que le cuesta bastante y ese factor creo que puede ser importante. No sé hasta qué punto Inglaterra, sobre todo España, podrá arriesgar con una persona adelantada, porque físicamente también, pues igual el cansativo de la prórroga del otro día, un día menos de descanso, le puede costar hacer ese tipo de planteamiento más ofensivo, digamos, más valiente, pero Inglaterra se ha demostrado que ese planteamiento le provoca problemas y puede funcionar bien para España. Sí, sí, totalmente. Lo marcamos antes del partido contra Italia. Me parece que lo ajustó un poco en ese partido, pero tampoco se trata de, por ahí, de tirar todas pelotas largas, pelotazos largos. Va a tener que salir jugando de abajo en algunas oportunidades. Me parece que en lo que había que ajustar, que seguramente lo vienen trabajando, es en las vigilancias, las distancias más cerca de una posible receptora en caso de pérdida de balón.
Así que por ahí va a estar la clave ante una España que le sienta muy cómodo presionar arriba, eh, y es donde mejor defiende España. Sí, y ya no solo a la hora de, bueno, de esa presión alta, de saltar a la jugadora que tenga la pelota en los pies para salir con el balón jugado desde atrás, sino si se ejerce una buena presión en esa línea tan adelantada. Hemos visto, lo has comentado antes, Mario, a Leah Williamson, uno de lo que hace para quitarse el balón es ese balonazo en largo y que llegue a una jugadora, pues sobre todo del centro del campo. Ahí si se presiona bien y el pase que da Leah Williamson no es bueno y se puede recuperar en tiempo o en un sitio del campo en el que pueda significar una pérdida comprometida de Inglaterra, pues también es importante el tener a jugadoras presionando bien y estando atenta a saltar a la jugadora. Sí, sí, absolutamente. Ya se ha visto también que Leah Williamson en el torneo no ha estado igual a su mejor nivel. Yo creo que no ha estado bien en Sí, muchos partidos. De hecho, ha habido encuentros que ha sido un poco desastre en defensa, sobre todo a la hora de cubrir la posición. Es un factor que creo que España también podrá hacer mucho, porque Inglaterra es un equipo que le gusta mucho centrar, pero no define también los centros rivales. Lo vimos, por ejemplo, contra Francia, también contra Suecia, que es un equipo que le cuesta a veces ese tipo de acciones laterales. Y tengo un poco la corazonada con España, sobre todo lo que va de torneo, que no ha marcado todavía ningún gol, o más que creo que solo ha marcado un gol de cabeza en todo el torneo, que lo marcó Paredes contra Bélgica, que va a llegar en la final el gol de cabeza en ese torneo. Porque España, todos los partidos, o palos, o paradones, o cualquier cosa, y genera mucho balón parado. Yo creo que mañana va a ser el día que todo lo que he generado lo acabes consiguiendo, y tengo la sensación de que España mañana balón parado va a hacer ese gol. Porque también, por ejemplo, en el partido de Barcelona recuerdo que salvó una bajo palos Hannah Hampton, con lo cual España defensivamente le puede costar balón parado, pero contra Inglaterra, ofensivamente, balón parado ha trabajado muchísimo. Se me nota que ha habido un trabajo muy grande, y eso es, entre otras muchas cosas, gran parte de mérito de Mose Tomé y de su cuerpo técnico, porque ya sabemos que España, antes de llegada de Mose Tomé, no era tan bueno a balón parado. Ahora es un equipo, diríamos, top a balón parado ofensivo. Y creo que en partidos como el que va a ser mañana, tan igualado, tan difícil, tan complicado de hacer diferencias, el balón parado va a jugar muchísimo, y España en todo el torneo está cosechando mucho. Yo creo que en la final va a recibir esos frutos. Exactamente, así como Inglaterra es letal en ataque, en las segundas jugadas, en los centros laterales, me parece un poco polarizado, sin grises, porque en defensa es totalmente, me pareció lo contrario. Un equipo que genera algunas dudas defendiendo los centros laterales, como bien marcabas, y esas segundas jugadas, pero en defensa, son lo contrario en ataque, son bastante débiles en ese tipo de jugadas, lo cual puede aprovechar España, por ejemplo, ante una jugadora como Esther, que no tarda en reaccionar ni un segundo para rematar, me parece muy, pero muy buena como centro delantera. Ahí la puede pasar muy mal, si no despiertan y si no empiezan a adquirir rapidez, ¿no? En defensa. sí, y sobre todo, bueno, además de las acciones a balón parado, los remates en esa primera acción, también a estar atenta a la segunda, porque hay veces que Inglaterra no tiene bien cogidas las marcas. Lo hemos visto en muchos de los goles que vienen, sobre todo eso, de centros laterales o balones parados, y eso pues las penaliza muchísimo. Y si por algún casual consiguen despejar esos balones, creo que también es importante eso, que haya alguna jugadora en esa segunda línea que esté preparada para recogerlo y crear otra situación de peligro para intentar marcar otro gol. Sí, y ya acabando con lo que creo que Inglaterra puede tener problemas, pues es también el juego combinativo. Es verdad que mañana no creo que España le dé esa opción de combinar mucho con el balón, pero es un equipo que se ha demostrado durante el torneo que le gusta mucho más ir al contraataque, transicionar, provocar corners, provocar centros laterales, y no le gusta tanto el hecho de tener el balón y generar con él. Pero yo creo que eso mañana, por ejemplo, no lo vamos a ver tanto. Luego, otra cosa que Inglaterra creo que también puede tener, no sé si en contra, pero sí no a favor, es el factor físico. Porque al final Inglaterra ha jugado 2 prórrogas, pero llevan todo el torneo con la navaja al filo del cuello. Porque desde que empezaron, perdieron contra Francia, les obligó
eso a ganar los 2 partidos siguientes y no se guardó prácticamente nada hasta Sarina Wiegman. Luego contra Suecia y contra Inglaterra tampoco han tenido nada de respiro. Y España es verdad que jugó por ahora contra Alemania, pero hasta entonces era un torneo más o menos plácido, con primeras partes dominadoras ante Portugal y segunda de paseo. Contra Bélgica tampoco tuvo que apretar al 100%. Contra Italia dio descanso a algunas jugadoras. Contra Suiza pues también lo pudo gestionar de otra manera. Con lo cual el factor físico, yo creo que para España es verdad que es una final y que al final pues ese tipo de factores no tienen tanto en cuenta. Pero físicamente yo creo que España está mejor que Inglaterra. A la larga todo suma, ¿no? Y más si el partido se hace largo como viene sucediendo para Inglaterra. Y también, bueno, todo eso también influye un poco en la decisión de Sarina Wiegman de a la hora a la que ha estado metiendo también cambios y demás, porque es cierto que hemos visto que en ocasiones los cambios en la selección inglesa llegaban muy tarde, entonces el cansancio o la fatiga física que pueden sentir algunas jugadoras que sí que lo hayan jugado todo, pues puede hacerse notar, evidentemente no en la primera parte, pero sí en la segunda parte, y ahí en eso España tiene, bueno, pues gente que hemos visto durante el torneo, como Atenea, como Vicky, jugadoras que te revolucionan el juego, que creo que van a ser muy importantes en esos minutos del partido en los que, dependiendo de cómo vaya el resultado, a Inglaterra creo que sí que se le va a notar mucho más el cansancio en ese sentido, y ahí España tiene un plus. Pues sí, ahora vamos a hablar de España y el camino de España ha sido la verdad que muy, muy diferente porque viene, como decíamos un poquito antes, con un torneo en el que solo ha ido perdiendo en todo el torneo 4 minutos, que fueron los 4 que tardó en empatar ese partido contra Italia, que empezó perdiendo 1-0, luego remontó y a partir de ahí todo el torneo y lo de antes también ganando siempre. 5-0 contra Portugal, 6-2 contra Bélgica y como digo, o ganando o empatando, nunca por detrás del marcador. Con Italia 1-3 y como digo, fueron 4 minutos de pérdida en ese partido. Suiza 2-0 y Alemania 0-1 y veremos también en la final. Eso evidentemente habla de que España ha sido un equipo que todo el torneo ha ido con viento a favor, que ha sabido celebrar los partidos, que es verdad que en mi opinión ha sido mejor la segunda parte que las primeras partes de España, pero que afortunadamente o también por el buen trabajo que han hecho, han ido siempre mandando y eso también te da una ventaja a la hora de no tener que remontar. Que España es verdad que lleva el torneo, lo comentábamos mucho, acostumbradas a remontar y es algo que no creo que sea bueno para mañana, pero que ahora en este torneo pues a España tiene la capacidad de siempre o ir mandando o no ir perdiendo, que eso también te da una facilidad a la hora de manejar los partidos sin esa presión de resultado en contra. Sí, más aún contra Inglaterra, ¿no? Habría que ver qué hace con un gol en contra, obligada a salir, a dejar espacios. Si siempre fue importante, me parece que más aún mañana, en ese tipo de partidos como contra Inglaterra, sería fundamental, ¿no? Abrir el marcador. Sí, sí que es cierto que a pesar de haber visto, pues bueno, en ciertos partidos que a la defensa española le ha costado ciertas situaciones, pero a grandes rasgos creo que también se han hecho cosas muy bien. Hemos vivido 2 porterías a 0, si no recuerdo mal, durante todo el torneo, cosa 3. que veníamos pidiendo de hace muchísimo tiempo y justo pues se ha conseguido en este torneo, que creo que es la mejor situación en la que se podía volver a recuperar esos datos tan positivos, y ya no solo en portería, sino también en la línea defensiva, ¿no? En estar correctas, sobre todo por lo que hemos señalado antes sobre Inglaterra. Y sí, yo creo que también, a ver, si España es capaz de pillar muy buenos minutos primero del partido y como mostrar un plan muy, muy seguro, sin, bueno, que sea directo y tal, yo creo que Inglaterra puede tenerlo complicado, un poco situación de lo que le ocurrió contra Suecia, evidentemente sin tener el desenlace que tuvo ese partido, porque no veo a España teniendo esa desconexión que tuvo Suecia, entonces, No, pues bueno, esperemos que no. Es verdad que espero. puede pasar, porque España también ha tenido un momento de Sí, desconexión. Último Juegos Olímpicos, por ejemplo, no fue el mejor ejemplo, pero en el torneo de momento no ha habido ningún momento tan de bajón. Sí que ha habido partes de estar un poco más, digamos, sufriendo. Contra Italia la primera parte, contra Alemania el otro día la primera parte tampoco fue muy buena, pero bueno, al final no ha habido momentos tan de desconexión como de repente encajar 2 goles y casi
irte del torneo. Luego también preguntaba por aquí MJ, que sabe que va a jugar Laia, pero si pondríamos a Laia o a María Méndez. Es una pregunta a la que ya hemos respondido, pero bueno, yo creo que va a jugar Laia, al final por rol, por jerarquía, también por experiencia, porque ella ya sabe lo que es jugar una final como fuera de la Nations League contra Francia y la jugaba muy bien además, aunque fue de pivote en ese caso. Pero yo creo que en este caso la situación es clara y es verdad que María Méndez para mí está jugando muy bien, está dando un torneo muy, muy bueno. Tampoco que esté mal Laia, pero igual le voy a dar. Si fuera otro rival, diría María Méndez. Pero con Inglaterra, Laia Alexandri creo que puede tener un puntito de experiencia, de sabiduría, de conocimiento. Porque al final ha jugado contra ellas y con ellas al final en su liga. Y las conoce muy bien, sabe que son jugadoras, lo que les gusta, sabe también cómo pararlas o intentar pararlas. Y ese factor yo creo que puede jugar a su favor. ¿Lidia? Sí, estoy de acuerdo. Es que lo comentamos el otro día al final del partido de España, un poco antes de, pues bueno, comentando un poco lo que nos podíamos esperar con este partido y bueno, María Méndez ha hecho un trabajo increíble en esta Eurocopa. Laia también es un perfil de jugadora que va más al choque, ¿no? Es mucho más física y puede que en este partido, a la hora de defender a Lauren James, por ejemplo, que va a tener que, bueno, que va a ser la jugadora que va a entrar por esa banda, pues puede significar un plus, además de que estoy de acuerdo con lo que dices de que es una jugadora que conoce prácticamente a todas las de esa selección porque se ha medido a ella o las conoce de jugar en su equipo y creo que sí que puede en ese caso venir bien. Sí, y esa es un poco la duda que tiene España en el 11. Luego hay más que podemos plantear, pero realmente sabemos que no va a haber Sí. esas dudas. La portería está cara para Cata, que además viene a hacer un partido espectacular. Paredes junto con Laia. Las bandas pasen para Olga Carmona y para Una Valle. Sí. El centro del campo, Patria, Aitana y Alexia. Y arriba, aunque bueno, se ha hecho un poquito de dudas, de expectativa, con que puede jugar Atenea o no. Yo creo que no va a haber dudas. Y Mariona, que es igual la jugadora que podría no ser titular, pues también tiene un poco como Laia esa ventaja de que conoce bien a sus rivales. También algunas de ellas juegan con ella en el Arsenal y conoce bien sus debilidades. Y eso yo creo que le hará. Si no fuera Inglaterra, también creo que jugaría, pero más aún con Inglaterra, jugará seguro Mariona, Pina y Esther. Así que el 11 no hay muchas más dudas, Inglaterra tampoco. Ya hemos comentado un poco la única que pueda haber entre Carter y Morgan. Y en el ataque, si no juega James, que jugará James, jugaría Meath. Pero en el caso de España no hay muchas más dudas. Y hablando un poco de lo bien que hace España en este torneo, pues hay que hablar, lo hemos comentado antes, un poco de Inglaterra, esa pesar de otras pérdidas. España es un equipo que trabaja mucho en eso y físicamente, de recuerdo este torneo, muchas jugadas que España genera en base a recuperar balones en campo rival, con un pase, con dos, plantarse en el área rival y con jugadoras con posibilidades de marcar gol. Y eso, por ejemplo, es algo, un factor que, como decía un poco antes con Inglaterra, creo que puede ser muy importante porque Inglaterra es un equipo que ya se le ha visto que se agobia mucho con el balón en los pies. Y España, si le consigue presionar, si le consigue ahogar de esa manera, puede tener ventaja. Sí, la verdad que si no está, si no mejora, si no ajusta esa faceta Inglaterra, eh, se va a chocar con esta fortaleza de España, ¿no? Que le sienta bien presionar bien arriba, se ven muy cómodas, tienen mucha voracidad por recuperar y hacer una jugada de gol rápida, así que va a ser una de las claves, justamente eso, de una España que, bueno, tiene muchas más jugadoras, según mi opinión que Inglaterra, ¿no? Que pueden definir un partido, tiene muchos puntos altos. Cuando estaba complicada la salvó la arquera, Catacol. En las pelotas paradas aparece la Paredes. En el medio campo, aparte de las tres jugadoras que seguramente van a comenzar mañana, tiene de recambio una jugadora joven, fresca y muy habilidosa como Vicky López. Arriba, si no juega Mariona, juega Atenea. Una centro delantera que para mí es de lo mejor que vi. Entonces me parece que si bien es fútbol, a nivel individual y también en lo colectivo, porque España, si pasamos al tema colectivo,
viene jugando con una marca registrada, ¿no? Que tiene España en casi todas las selecciones. Uno ve la sub-17 femenina, masculina, sub-20, sub-23, cualquier torneo. Y la verdad que sinceramente es envidiable porque pueden haber algunos matices tácticos que cada entrenador tiene, lógicamente, porque si no serían robots, pero tienen un 4-3-3, saben a qué jugar, muchos conceptos similares y creo que es un valor agregado que, repito, si bien es fútbol, pueden pasar muchas cosas. Me parece que, aparte de la motivación, está el plus de la confianza en sí misma que da esta, digamos, calidad individual y el juego colectivo, ¿no? Sí, España es una selección que tiene muchas alternativas para sacar adelante los partidos, porque, bueno, además de tener ese juego característico, combinativo, de triangulaciones para mover la pelota, eh, tiene muy buenas jugadoras en ataque, que sobre todo ahora que están jugando Pina y Mariona, son jugadoras que suelen entrar un poco más para adentro, pero también las laterales, tanto una como Olga, son jugadoras que pueden apurar hasta línea de fondo para colgar centro. Luego está Esther arriba en la punta muy atenta, tanto de todos los balones que le lleguen, ya sea de centros laterales como de, para atacar al espacio, que creo que ahí también va a tener un papel importante Esther, porque bueno, a la defensa de Inglaterra, lo hemos comentado antes, las marcas les cuestan un poco en algunas situaciones y creo que ahí el trabajo del centro del campo o de las jugadoras que puedan filtrar esos balones hacia la línea de ataque y que luego Esther posteriormente pues vaya a ese espacio para intentar generar una jugada que acabe en gol. Creo que también va a tener peso esas situaciones. Pero bueno, también lo hemos comentado antes, una de las claves sin duda va a ser que el centro del campo de España esté muy Sí. bien. Patri, lo hemos estado diciendo, está haciendo una Eurocopa muy buena. Aitana también la hemos estado viendo que está de menos a más y Alexia, bueno, aunque en el último partido es posible que no la viéramos tampoco en su máximo esplendor, pero la fase de grupos que hizo también fue muy, muy buena y eso, también el juego de España pasa mucho por las botas de estas tres jugadoras y creo que va a ser muy importante que hagan un buen partido. Sí, las tres son fundamentales y también incluiría ya a Mariona, que viene de hacer una Eurocopa Sí, bastante, vamos a decir, discreta, pero es una futbolista que es clave en España y que yo creo que lo que le puede faltar a España, igual en cuanto a fluidez de juego, en cuanto a tener esa capacidad de sorprender, es lo que te puede aportar Mariona, que es una futbolista que le gusta mucho aparecer por ambas bandas, que también tiene esa capacidad de bajar a recibir, que te va volviendo un poco loca porque no puedes perseguir porque se mueve por donde le da la gana. Y eso, por ejemplo, está costando un poco en el torneo. Y si España es capaz de mañana que Mariona se encuentre libre, que se mueva, que entre en juego, que no se salga del partido o no esté tan, digamos, ausente, eso a España le va a venir muy bien porque es un factor que Inglaterra cuenta con ello, pero que hará que el resto del equipo brille más. Porque al final, si sí. tiene un plan para Patri, un plan para Alexia, un plan para Aitana y aparece Mariona o aparece Claudia Pina, eso les va a complicar mucho más porque son diferentes alternativas que van apareciendo y que les va, bueno, proponiendo diferentes dificultades. También otro factor importante para España en el partido de mañana, lo has comentado un poquito antes, Lidia, el tema de las laterales, tanto de Olga como de Ona, que yo creo que son jugadoras que en esta Eurocopa estamos viendo que no suben igual tanto como nos gustaría. También puede Sí, ser, hemos comentado el factor defensivo de España, que igual hemos preferido priorizar no encajar tantos goles como no marcar tanto. Y eso puede ser también para mí positivo porque creo que sí. en la competición España va muy bien en defensa y ese factor creo que está siendo muy positivo. Pero sí que es cierto que he hecho un poco en falta sobre todo de Olga, porque aún así que contra Alemania vimos un poquito de la segunda parte llegar mucho más, pero de Olga algún centro contra Alemania, otros partidos, por ejemplo el centro contra Portugal, pero es un centro desde prácticamente su propio campo, no está siendo una Eurocopa tan protagonista de Olga en ataque. También puede ser mañana el día que sorprenda por ahí. También hemos comentado mucho que Inglaterra sufre mucho en ese lado de bronce, que sube mucho, que puede dejar su espalda libre. Y por ejemplo, bueno, no hay que olvidar el gol de la final del Mundial llega en una jugada así. También puede ser un factor que Inglaterra mañana pueda sufrir y que España pueda aprovechar. Y yo creo que si se proyectan más las laterales, lo puede sufrir Inglaterra,
porque le cuesta un poco las persecuciones, ¿no? De los desmarques de segunda línea o de las laterales, así que puede ser una buena vía. Pero también me parece que puede ser por el tema de resguardarse un poco y de no soltar tanta gente al ataque por la debilidad también que tiene España, ¿no? En la transición. Sí, y bueno, en el tema defensivo sí que es cierto que las laterales van a estar realmente, bueno, con mucho trabajo, sobre todo creo que Ona va a tener un trabajo importante, igual que lo tuvo el otro Sí. día con Bull por la banda derecha, le toca defender a Gem, que para mí, igual que lo has dicho antes, es la jugadora que mejor lo está haciendo, que mejor está rindiendo de la selección inglesa. Por ahí, evidentemente, es muy importante el poder frenarla y luego también el trabajo de centrales de sacar balones que, bueno, que Lauren Hemp ponga al área para evitar que Alessia Russo, la jugadora que se encuentre en esa situación, pues pueda finalizar la jugada. Sí, sí, el factor defensivo es clave porque España es verdad que en esta Eurocopa tocamos madera, pero está defendiendo muy bien, sobre todo contra Alemania. Sí. Es verdad que hubo un par de acciones al principio del partido, pero en general España defendió muy bien a un gran equipo ofensivo como es Alemania. Y lo que llevamos de Eurocopa, la verdad es que España defensivamente, salvo el partido contra Bélgica, que igual sí que nos dejó más dudas, está haciendo muy buen trabajo atrás y siendo una selección muy potente y consiguiendo muy poco. Y eso evidentemente es clave para mañana porque va a ser un partido que va a tocar picar piedra, que va a tocar sufrir mucho y defensivamente tiene que estar muy sólidas, tienen que estar muy certeras y no conceder prácticamente nada. Y como ha comentado Lidia, Gem va a ser una jugadora muy peligrosa porque le gusta mucho jugar por la izquierda, centrando balones, también le gusta mucho entrar por dentro y es un poco también una jugadora capaz de hacer mucho daño. Pero luego también el factor de Lorenz que he comentado antes, que se meta mucho por dentro, que sea un poco indetectable. Russo también, que va a tener un marcaje prácticamente individual por parte de Paredes, entiendo. Ahí son factores importantes y también, por supuesto, la segunda línea, que hay, por ejemplo, Stenway es una futbolista que tiene muy buen golpe de balón, también Walsh es una jugadora que tiene buena llegada. Hay, evidentemente hay muchos factores que tiene España que tener en cuenta con Inglaterra, pero defensivamente yo creo que España está con garantías de competir bien. Luego puede ser que Inglaterra te gane, que de repente, pues, por creación individual te metan gol, pero España no llega a esta final mal en defensa. Para mí llega muy bien. Es verdad que, bueno, pues Inglaterra tiene un grandísimo ataque y tiene jugadoras muy peligrosas, pero también las tiene España. Entonces, el factor defensivo no creo que sea especialmente malo para España en este partido. Y luego también hay otra cosa que comentaba Diego también en su análisis, que es el balón parado, que es verdad que ahí sí que España sufre un poquito más. Contra Alemania, por ejemplo, no hubo ninguna jugada a balón parado que España sufriera, porque todas las jugadas de ataque de Alemania fueron digamos, en juego parado, bueno, en estático, digamos, en acciones de juego directo. Pero es verdad que Inglaterra tiene jugadoras por ahí peligrosas, como Williamson, la propia Bronze, Greenwood, también Russo. Y tanto Italia hizo daño por ahí, Bélgica también lo hizo, Suiza no, pero bueno, al final ese balón parado defensivo España tiene alguna que otra debilidad. No sé si queréis que puede jugar un factor en contra de España o no. Sí, más que nada, en un equipo que tiene tantas variantes, tanto poderío, eh, digamos, quizás se esconde porque no tiene más oportunidades, digamos, de córner los rivales. No sabemos mucho porque casi no le llegan. Entonces, de lo poco que hay para decir de falencias o de debilidades, eh, quizás uno marca eso, ¿no? El tema de la acción a balón parado defensiva, por ejemplo, ante Bélgica o ante Italia. Y más que nada también porque es una fortaleza de Inglaterra, ¿no? Que en el caso de tener las oportunidades, porque también para lanzar hay que llegar a tener un corner, que no es fácil contra, contra España. Entonces, me parece que podría ser una gran oportunidad por ese estilo de juego, ¿no? De Sí, Sarina y sus jugadores. y bueno, además de intentar evitar situaciones como las que vimos en el partido contra Bélgica, que fue una acción muy mal defendida por parte de la jugadora que tenía que pillar la marca, que en vez de pillarse por delante, fue algo raro, se pilló como por detrás y la jugadora pues pudo rematar a placer prácticamente. Esas cosas hay que intentar evitarlas y también, lo hemos comentado antes, en una acción a balón parado,
por mucho que se despeje el balón, hay que despejarlo bien, hay que asegurarse de que ese balón no se quede en una segunda línea donde una jugadora que esté atrás, como Kira Walsh, que seguramente sea ella la que se quede en esa situación, pues bueno, pueda generarte una segunda acción y pueda intentar meterte un gol desde la frontal del área. Son situaciones realmente que vienen de la misma jugada y que ambas tienen que estar bien defendidas en su respectivo tiempo. Sí, obviamente ese tipo de acciones de segundas jugadas, porque Inglaterra es un equipo que no carga el área con muchas jugadoras, pero con jugadoras suficientes tiene mucho peligro. Y ese factor lo tiene que España trabajar muy bien, desde luego, y yo creo que puede ser algo importantísimo, y creo que así España lo verá. No sé si queda más por añadir del partido, porque hemos comentado también un poco el tema de alternativas en el banquillo, con Atenea, con Vicky, con Salma, a ver si tiene su día o no, porque estamos ahí esperando que aparezca en el torneo por fin. En Inglaterra ya hemos comentado a Yeman, a Chloe Kelly. El tema del banquillo puede jugar un papel, pero en mi opinión son los dos banquillos que durante el torneo se han infrautilizado bastante. Que hay mucho potencial, hay mucho nivel, pero se utilizan muy a cuentagotas y con un plan A muy claro. Y si el plan A no funciona, el plan B tarda mucho en salir. Y creo que en ambos casos es un poco similar. Entonces, yo creo que al final, por mucho que pueda haber jugadoras que puedan cambiar la historia o que puedan tener su momento de gloria, como ojalá sea Atenea, Vicky, o en el caso de Inglaterra con Kelly o con Akeman o Mead, al final yo creo que el partido se va a decidir más entre las 11 que están de inicio, porque yo creo que la confianza en el banquillo de ambos seleccionadoras no ha sido muy grande durante el torneo, y yo creo que aunque pueda jugar un papel, sobre todo en partido con prórroga o penaltis, yo creo que se va a decidir más en las que están de inicio. Sí, a ver, es posible que sí, pero en el caso en el que eso no ocurra, porque hemos visto que a ambas selecciones en ocasiones se les ha atragantado esta primera parte y luego en la segunda ha sido cuando al final han remontado el partido en el caso de Inglaterra o lo han ganado en el caso de España. Estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que si se usa bien, ambas selecciones tienen armas suficientes como para darle la vuelta, porque lo hemos visto, aunque sean... Estoy también de acuerdo en que no se utiliza todo el banquillo ni todo el potencial que podrían ambas selecciones. Ya vimos el otro día España, por ejemplo, como se movió Vicky un poco tarde, se movió mal, no sacó a Vicky, por ejemplo. Evidentemente te va a requerir el partido, depende de cómo vaya en ese momento del encuentro, unas jugadoras que te puedan generar unas situaciones diferentes. En ese caso, esperemos que en nuestro caso Monse sí que sepa utilizar o quiera utilizar a estas jugadoras pues para buscar la victoria, pero sí es cierto que se ha utilizado un poco de mala manera tanto un banquillo como otro en toda la Eurocopa. Exactamente, yo creo que una jugadora como Vicky López, depende del partido, si por ahí entra puede ser fundamental en los últimos 20 minutos. Y en cuanto a Inglaterra, depende cómo venga el partido, si tiene que ir a por todo, está perdiendo por un gol. Ya demostró que fue importante Michelle, la delantera, entrando como relevo, así que las dos tienen cartas muy importantes, eso es muy bueno, ¿no?, para el director técnico. Vamos ahora ya con la previa, con el pronóstico final del partido. Y empieza, si quieres, Diego. Te dejamos comenzar a abrir la lata. ¿Con quién crees que gana en la Eurocopa y con qué resultado? Sí, a mí me parece, que España, me parece que va a ganar, pero bueno, a veces es fútbol, como siempre decimos. Lo que sí me parece con más probabilidades que juegue mejor que Inglaterra. Pero bueno, haciendo una comparación en el boxeo, si tira 10 golpes y el rival 3, gana seguro. Y aquí es más o menos lo que creo que va a pasar. España veo llegando mucho, jugando mejor, mucho más que Inglaterra. Pero bueno, estará en la efectividad, no tanto en el merecimiento. Y bueno, Inglaterra apelará a tener las pocas que tenga esa efectividad que a veces tiene en las instancias finales. Pero bueno, yo veo ganando España, claramente. Lo que sí puedo decir es que esperemos que sea así por ustedes, porque también, le guardo cariño a España.
Ahí me publicaron el libro, viajé, pasé buenos momentos en ese país. Si hay un equipo que puede golear, para mí es España y no al revés. Pero bueno, quizás será un partido mucho más apretado por los nervios, por la final. Pero bueno, esperemos que con victoria de España. Yo en principio, antes de empezar el partido y demás, diría que, a ver, es un poco arriesgarse, pero creo que contra Inglaterra lo veo un poquito más, de comillas, fácil que contra Alemania. Más que nada, también fijándome nada más que en este torneo, es cierto que Inglaterra ha tenido mucha suerte y otras cosas que no podemos llamar suerte, pero a nivel de rendimiento deportivo, puramente futbolístico y a nivel de juego y todo, creo que España está un punto por encima de Inglaterra y que se ha demostrado durante toda la competición. Entonces, si la selección, que espero y confío en que no se confíe con este partido de salir a jugarlo sin esa presión de decir, ya venimos de ganar el último partido contra Inglaterra, hemos ganado todos los partidos de la Eurocopa, no confiarse básicamente, ir a por el partido, tener muy claro ese plan, yo creo que España gana el partido. Mi pronóstico también era un poco por ahí. Voy a decir 2-1 para España, 1-2 en Sí, este yo caso. también. Sí, sí. Yo creo que va a ser un partido que va a estar muy igualado, sin duda. Yo creo que va a empezar ganando España, va a empatar Inglaterra y va a llegar el gol de córner que le dé el triunfo a España. No sé si de Paredes, ojalá que sea de Paredes o... Bueno, de cualquiera, me da igual quién marque ese gol o el caso que entre, que España gane la Eurocopa y ya está. Pero desde luego que yo creo que España parte con algo de favoritismo, un poco por sensaciones, por madurez del equipo, por lo que pasó también en el Sí. Mundial, que eso también creo que cuenta a su favor, pero desde luego que va a ser un duelo muy, muy igualado. Yendo por aquí un poquito de la historia de ambas selecciones, han jugado en total 10 partidos, 5 victorias para Inglaterra, 1 empate y 4 para España. Primer partido fue en 2010, en el Mundial, clasificatorio para el Mundial, con una victoria para Inglaterra y un empate en el segundo partido. Y luego, por ejemplo, hemos visto que en la Eurocopa han jugado en total en 3 ocasiones. En la Eurocopa 2013 ganó España 2-3, en la 2017 ganó Inglaterra 2-0 y en la de 2021, 22 en este caso, ganó Inglaterra 2-1, todos nos acordamos, con aquel final duro y cruel y un poco polémico también por ese primer gol de Inglaterra. Y si nos vamos un poquito a los más recientes, pues es que ha habido victoria de España en el Mundial, 1-0, victoria de Inglaterra en la Nations League este pasado año, 1-0, y de España en el último partido, 2-1. Con lo cual, últimos 4 partidos, nadie ha repetido victoria, siempre ha habido cambio. Veremos si se mantiene o no esa tendencia, ojalá que sí, y que España pueda mantener esa tendencia positiva. Y luego tengo otra cosa que había leído estos días, que bueno, tampoco le doy mucha importancia, que había una estadística que decía que desde 2012 el equipo que jugaba la primera semifinal y que se metía en la final es el que ganaba el torneo. Tanto en el masculino como en el femenino. Eso pasó en el año pasado con España, pasó también anteriormente con Inglaterra en esta Eurocopa, en el Mundial también de España lo hizo. Bueno, al final tampoco le doy mucha importancia porque creo que una final, el descanso y más aún cuando el equipo que llega más descansado creo que es el que pasa en la segunda eliminatoria. Pero bueno, un factor que por ahí, por también tiene un poquito de romper esa estadística, pues ojalá que España lo haga así. Por ejemplo, el Mundial 2010 que ganó España masculino, jugó a segunda semifinal. Entonces, tampoco es que le demos mucha importancia a eso, pero lo he leído como que es un factor que puede jugar a favor de Inglaterra. Veremos a ver si es así o no. Dicho esto, ha sido un placer estar a tomar con vosotros. Ha sido un rato muy agradable comentar aquí esta previa del partido. Creo que hemos dejado todo claro. Quizás han pasado a veces un poco de claridad y de comentar demasiadas cosas, pero es un partido con muchas alternativas, con muchas cosas que comentar. Y nada más, Diego, ha sido un placer enorme compartir contigo este rato. También por todo el torneo que hemos estado. Con Lidia, pues lo mismo, pero bueno, como vamos a seguir por aquí, pues también te lo digo, pero vamos a seguir haciéndolo. Y a gente del chat ha sido también un placer enorme, ha sido un rato muy, muy bonito.
Bueno, un placer, el placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con Lidia, con Mario, también con Lucía tiempo atrás y con toda la gente que siempre está presente. Así que bueno, a disfrutar y hasta otra oportunidad de estar comentando juntos algún otro torneo. Pues ojalá que sí. Mañana habrá directo. Después del partido no vamos a depender de la prórroga porque puede pasar que cambiemos el horario o no. A las 9 de la noche estaremos por aquí. Ya habrá acabado todo. La idea también es ver la celebración. Si es Sí. de España, ojalá. Si no, pues también. Pero la idea es eso. Poder ver tranquilamente la celebración y también estar, bueno, pues por si acaso se alarga el partido más de lo debido, que no sería bueno porque cuanto más tiempo pase, más sufrimiento, pero bueno, si acabamos ganando, va a dar un poco igual el sufrimiento, pero eso, mañana aquí a las 9 de la noche, recordamos partido a las 7 de la tarde, no se os olvide, que hay mucha gente que igual tenía pensado mismo horario, mismos planes, no, mañana la salida de antes del partido no se hace porque el partido es pronto, 6 de la tarde, en Argentina es a la 1, si no me equivoco, Diego, y también en otros países de Sí, Latinoamérica también, así que 7 de la tarde, comida, sobremesa, pero a las 7 de la tarde hay que ver ese partido y esperemos que nos dé una gran alegría que España sea por primera vez campeón de Europa. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós, un abrazo. adiós.